tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva conversación que hacemos a través de las pantallas de CNN Chile. Esta vez queremos conversar con Alejandra Ojeda, ella es gerenta de Asuntos Públicos de Ipsos. Alejandra, gracias por esta comunicación, este contacto y además tener la oportunidad de profundizar en algunos datos y cifras respecto a un tema tan importante como lo es la desigualdad, pero sobre todo a partir un poco de las percepciones y hacer una comparación de cómo estamos los chilenos versus otros países. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Alejandra, primero cuéntanos un poco las características de este estudio, sobre todo lo que ustedes pudieron recoger y cómo esos datos nos sitúan y nos hacen compararnos frente a lo que estamos percibiendo, a lo que nos importa como chilenos en cuanto al tema de la desigualdad versus, por ejemplo, lo que ocurre en la región o en el resto del mundo. Sí, Ipsos aplica un estudio cada mes en 28 países recogiendo información a partir de las percepciones, las opiniones de las personas y compara en distintos temas, y en esta oportunidad lo que medimos fue respecto de las fuentes de desigualdad de cada uno de los países. Y es interesante porque Chile queda en posiciones bastante interesantes dentro del ranking comparativamente con otros países en materia de sus respuestas. En Chile lo que podemos observar que la primera fuente de desigualdad en opinión de las personas consultadas corresponde a la desigualdad de ingreso, lo cual nos instala en un tema relevante en el contexto que estamos discutiendo como país. Formamos parte de un grupo ahí de 5 países que estamos en el top en función de poner a la desigualdad de ingresos entre las personas dentro de los problemas más relevantes a nivel país. Y eso significa que 3 de cada 4 personas en este territorio, ¿no es cierto?, están reconociendo que la desigualdad de ingresos es un problema muy grave. Y además esto se acompaña también, bueno, tenemos otros indicadores, por cierto, está el índice Gini, que a nosotros nos instala dentro de los países, el país número 24 con mayor desigualdad, en un conjunto, ¿no es cierto?, de 159 países en total. Pero lo problemático de esto es que está demostrado que la desigualdad de ingresos entre los países está altamente asociada con problemas de cohesión social, con desórdenes sociales, ¿no es cierto?, con conflictos sociales, y en un contexto de pandemia esta situación se vuelve aún más problemática. Sí, es importante e interesante un poco profundizar en ese dato, porque cuando hablamos de que la principal razón de la desigualdad es el ingreso, es un dato concreto, es un dato duro, porque también en otros estudios arrojábamos como, por ejemplo, las diferencias de trato, lo que tiene que ver tal vez con transformaciones y cambios más culturales, pero aquí hay una exigencia concreta y que nuestro país la viene arrastrando desde hace muchísimos años, que es la diferencia en cuanto las personas tienen para vivir de acuerdo a las labores que realizan. Entonces, ¿cómo podemos analizar a partir de este reflejo y de esta percepción que coincide también con nuestra realidad finalmente? Mira, hay datos, por ejemplo, Ipsos estuvo midiendo el año pasado permanentemente qué estaba pasando con pandemia. Tenemos nuestro tracking coronavirus y una de las medidas que hicimos en una de las aplicaciones nos indicó que el 50% de la población que estaba en condiciones de cuarentena, comunas declaradas en cuarentena en el momento de la consulta, indicaba que el ingreso familiar se había visto deteriorado gravemente. Entonces esto es complejo porque pensemos que al día de hoy, y los indicadores que tenemos no están actualizados en términos de ingresos de las familias, pero sabemos que hoy en día hay más del 80%, si no me equivoco es el 86% de la población que está al día de hoy en situación de cuarentena. Entonces no conocemos, todavía no hemos dimensionado, tenemos algunos indicios recién a nivel de las percepciones sobre cuál es el daño que la crisis de salud le está haciendo a las familias en materia de su economía familiar. Pero sí sabemos también que se han profundizado muchas brechas en materia de las diferencias salariales que tenemos. Sabemos que fueron las mujeres las que retornaron al hogar. Sabemos, hay estadísticas sobre esto, que Chile retrocedió en un año 10 años de inclusión laboral en el mercado, de inclusión femenina en el mercado laboral. Entonces, sabemos también que los sueldos están cayendo, sabemos que, ¿no es cierto?, hay un daño importante hacia las familias, pero todavía no podemos dimensionar y además estamos lejos de ver el final de este contexto de pandemia. Y lo otro es que además no solamente el género es una variable, lo otro que también tenemos claro, hay indicadores previos respecto que el territorio, ¿no es cierto?, y el grupo socioeconómico influyen fuertemente y el grupo etario influyen fuertemente en las diferencias entre personas. Entonces, probablemente las caídas en materia de ingresos y las diferencias entre ingresos
ingresos entre las personas se están viendo acentuadas por marcadores de diferencia como género, edad, territorio, etcétera. Alejandra, cuando profundizamos en el tema de la desigualdad en cuanto al género, nuestro país está en un 40% donde se manifiesta ahí que las mujeres tienen una mayor preocupación respecto al tema versus los hombres, superada por México, Turquía, países también que están viviendo con harta, podríamos decir, presión también en las calles por grupos feministas que precisamente están visibilizando este tema. Hay otras naciones tal vez que tienen mejores estándares y otros simplemente donde esto no está tan presente en el debate, en la discusión pública. Entonces, ¿cómo analizas a partir de lo que tú decías, cómo la pandemia, y eso está absolutamente comprobado, particularmente afectó mucho más a las mujeres al tener que quedarse en las casas, al tener que estar en el cuidado de sus hijos, de las labores domésticas, y cómo la reincorporación al mercado laboral también se vio afectado, y eso está teniendo efectos y coletazos bien concretos que lo estamos precisamente nosotros analizando en este estudio también? Efectivamente, las desigualdades entre hombres y mujeres, en este conjunto de 7 fuentes posibles de diferenciación de ingresos y de desigualdades en el país, queda en el caso de Chile en la 4ª posición. Ahora, sin embargo, somos uno de los países, ocupamos la 7ª posición entre los 28 países, somos uno de los países que más instala al centro de la discusión estas desigualdades entre hombres y mujeres como fuente de diferencia. Es interesante porque, a diferencia del ingreso, si uno lo acompaña con datos externos a la encuesta, uno podría decir Chile tiene indicadores muy claros respecto de las diferencias que hay de ingreso entre las personas, entonces no nos sorprende la posición de Chile dentro del ranking. Pero cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, la posición comparativa de Chile con otros indicadores, con otros rankings mundiales, pareciera ser de una situación no tan grave como algunos otros países. Tenemos el caso de Turquía, tenemos caso de México, que están más arriba dentro de los indicadores. Entonces, esto es algo que nosotros venimos viendo en Ipsos desde hace unos años, que se lo atribuimos fuertemente a los movimientos feministas y a todas las organizaciones en materia de derechos de las mujeres o en materia de avance de igualdad en género, que han logrado instalar al centro de la discusión esta materia. Entonces, nosotros veíamos para el 8 de marzo, en el Global Advisor que presentamos en su oportunidad, nosotros observábamos que en Chile, independientemente de todos los problemas y del contexto de pandemia, veíamos un 53% de la población que decía que de todas maneras había que avanzar en disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en este país. Y esta cifra se elevaba hasta 59% en el caso de las mujeres. Entonces, nosotros hemos logrado como país instalar dentro de la agenda pública con centralidad el tema de género y el tema de mujeres específicamente en materia de derechos, de acortar brechas y de eliminar las desigualdades que tenemos en el país. Sí. Luego de analizar ese aspecto que es bien importante y trascendental respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, hablábamos que primera opción como respuesta de las personas al momento de hablar de desigualdad es la de ingresos, pero también aquí queda en evidencia la relación plena con el proceso social que enfrenta nuestro país, con la visibilización de ciertos problemas como lo es el tema de las pensiones, de la salud, de la educación, que es algo que se repite, bueno, y en este estudio también. Entonces, cuando hablamos de ese 64% que también lo asocia a temas de salud o de esperanza de vida, ¿cómo ahí se incorpora la variable de acceso a los servicios, a lo que es la prestación y las inequidades claras que hay en nuestro país en cuanto sobre todo a salud, a educación, y para qué hablar también del tema pensiones, ¿no?, que es una gran problemática en Chile? Por supuesto. Mira, para nosotros es coincidente en Ipsos, entre todos los estudios que estamos haciendo, se nos repiten reiterativamente los mismos temas, que son finalmente los que observamos, que son los temas que están al centro de la discusión dentro del proceso constituyente y a través de los cuales se está interpelando a los distintos candidatos y candidatas. Ingresos, indudablemente, tema más complejo. Salud, educación, pensiones. Y por cierto, la base de todos estos temas, lo que nosotros hemos observado, acabamos la semana pasada de publicar un estudio donde estamos observando el proceso constituyente, a la base de todos estos temas nos aparecen nociones respecto de un acceso oportuno a los distintos servicios que son prioritarios para la vida de las y los chilenos, pero además un acceso a servicios de calidad. Y en este sentido, servicios de calidad en el ámbito público y en el ámbito privado, porque si bien se observa con mejores estándares al mundo privado, no necesariamente está carente de elementos correctivos dentro de los servicios que entrega. Entonces, y la gente lo que nos dice finalmente
a través de los distintos grupos, las distintas técnicas que aplicamos nosotros, y nos dice, vuelve a un concepto muy básico que se instaló para el estallido social, que lo vimos en las movilizaciones en la calle. Básicamente la consigna de la dignidad. Lo que se quiere es dignidad en materia de ingresos, se quiere dignidad en materia de salud, se quiere dignidad en materia de educación, en pensiones y en otros temas que son relevantes para nuestras vidas. Y ahí resulta interesante, a nosotros nos llamó la atención dentro de los resultados de esta encuesta, que apareciera en tercer lugar los resultados educativos de los niños, porque la pandemia también a nosotros nos ha visibilizado otros elementos, otras brechas que no las teníamos tan claras, que no resultaban tan evidentes. Sabíamos la diferencia entre los sistemas de educación, sabíamos que había un problema de calidad distinta según estamentos, a las cuales según el grupo socioeconómico se accedía a distintos niveles de calidad de la educación, pero la conectividad, la posibilidad de tener clases online, los niños llevan más de un año, las niñas llevan más de un año en estos formatos, y la posibilidad de acceder no solamente nos habla de las diferencias por grupo socioeconómico, también nos habla del territorio, nos habla de la conectividad en Chile, de las posibilidades de tener acceso a esta educación en este contexto de pandemia. Alejandra, te queremos agradecer la posibilidad de conversar, de abordar estos temas, también de revisar en qué posición está nuestro país, en algo que está bien instalado en el discurso público, pero siempre que nos vamos a los datos duros, esto nos interpela nuevamente y en este caso también nos hace ver si nuestras prioridades coinciden con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como le mencionábamos, las cifras son claras y reflejan que las preocupaciones hoy de los chilenos siguen siendo las mismas, que son finalmente las que se visibilizaron, las que estuvieron presentes en las calles, y también cómo esto se cruza con un proceso en el cual hay tanto expectativas probablemente de que hayan cambios, hayan transformaciones profundas, como lo es la posibilidad de escribir una nueva constitución y abordar todas estas problemáticas sociales y de desigualdad en nuestro país. Que estén muy bien, nos vemos pronto en una nueva conversación.